La Biblia habla de cómo en Israel se estaba dando una guerra, por así decirlo, guerra civil, una lucha interna que había propiciado a Absalón, eh, un hijo de David, que la Biblia dice claramente que pues David nunca había tratado duro con él, que lo había alcahueteado todo, y pues que estaba emproblemado, ¿verdad?, con David. Y la escritura habla de cómo Absalón era hermano de Tamar, una hija también de David, a la cual el primogénito de David había violado, Amnón. Y dice la Biblia que Absalón, pasados varios años de la violación, mata a Amnón, se va a huir a Jesur, pues era hijo de una princesa, me parece, del rey de Jesur, al norte de Israel. Y luego, pasados unos años, regresa. Pero regresa pues ya con el corazón envenenado, ya con ideas de hacer daño a la casa real, a su familia. Y levanta pues una conspiración contra David. Y la escritura dice que hasta David tiene que salir huyendo de Jerusalén con sus grandes, con sus personas que amaba también. Y acá, ¿verdad?, lo vemos a David preparándose para la batalla contra su hijo y un gran ejército que le seguía. Absalón, dice la Biblia, estaba en la capital del reino, Jerusalén, la había tomado, como David la había dejado abandonada por no pelear con su hijo. Y desde ahí pues estaba planeando, ¿verdad?, los ataques y cómo matar a su propio padre. Pero todo esto tenía un origen, tenía un porqué, una causa. Y fue, ¿verdad?, la metida de pata de David. Cuando se pues mete, ¿verdad?, con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Entonces dice la escritura que David tenía muchas mujeres, en ese tiempo se permitía eso. Y le gustaban las mujeres bonitas, pues como todo rey, ¿verdad? Un rey y ricachón. Entonces, si tenía que escoger, pues escogía lo mejor, claro. Y esta muchacha, esta Betsabé, era muy, muy linda, dice la escritura, pero estaba casada. Y él tenía muchas mujeres, tenía reinas y tenía concubinas. No podía quejarse el hombre. Estaba a dos cachetes, pero pues se saltó la barda, se aventó el muro, como decimos por acá, y traspasó pues los linderos que Dios le había trazado. Dios no tenía problema con que él tuviera esposas o concubinas. Como ya he dicho, en su tiempo se permitía eso. Hoy no, ¿verdad? Filipenses 4, me parece, verso 1 en adelante, habla de la pureza matrimonial que tiene que ver de cómo el hombre y la mujer tiene que ser para la mujer solo para un hombre, el hombre para una mujer. Dios no tenía problema con eso, de que él tuviera esposas, concubinas, que añadiera más si quería. Pero ya de tocar a la mujer del prójimo ya había problema. La mujer era casada y mujer de un hombre de los 30 valientes que él tenía. Eran 30 que se agarraban con quien sea. De todo su ejército eran los 30 más valientes que él tenía. Entre ellos estaba Urías. Entonces el rey se salta la barda, se avienta el muro, quebranta los mandamientos de Dios y se le viene el mundo encima. Aquí, ¿verdad?, está preparándose para la batalla contra su propio hijo. Y este capítulo relata de cómo Absalón muere, ¿verdad?, por las lanzas de los israelitas, del general del ejército de Israel, de Joab.
y de sus soldados. Y pues muere, ¿verdad? Por causa de la rebelión que había levantado contra su padre. Pero el origen estaba en la metida de pata de David. Dios perdonó a David, mi amado, mi amada. El Salmo 51 habla de eso. Sin embargo, el hecho de que Dios perdone no exime o libera de que puede haber consecuencias. A veces no hay consecuencias, pero a veces sí. Eso depende de la gravedad del asunto y también de Dios. Hay tanta gente que dice, no, y cree que se sabe las suyas y las ajenas, ¿verdad? Ya tiene tiempo en el Evangelio, conoce bastante de la Biblia, a veces predica, o sirve, o simplemente tiene bastante conocimiento. Y dice, no, si es que yo sé que Dios perdona al predicador, claro. Pero, ¿verdad? Los platos rotos, si los quebramos, tenemos que pagarlos, ¿verdad? No siempre, pero por lo general así es. O sea, dependiendo, como ya he dicho, de la gravedad del asunto. Si quebramos la vajilla, vamos a pagar aunque sea un par de platos por ahí, si no es que toda la vajilla. Entonces eso es lo que hay que ver, lo que hay que ponderar, lo que hay que poner pues ahí, ¿verdad? En una balanza y decir, bueno, ¿será que me quiero dar este gustazo? ¿Será que quiero deleitarme en esto? ¿O quiero hacer esto aunque yo sé que a Dios le desagrada? Aunque pueda venir consecuencias, ¿o qué? Ese es el asunto. Entonces, Dios perdona, claro, pero imagínese un hermano que digamos, embarazó a una cipota por ahí, que está casado, o soltero, pero la embarazó. Y vienen las consecuencias. ¿Me entiende? Puede haber hasta cárcel, muerte. ¿Por qué? Porque sí, Dios lo va a perdonar, por supuesto, pero su enemigo, ¿será que lo perdona? ¿Me entiende? El marido de la mujer, ¿verdad?, con la que se acostó. El papá de la cipota. Entonces ahí es donde hay que saber ubicarse. Que no es lo mismo el perdón de Dios que el perdón del ser humano. Dios perdona si uno se arrepiente de corazón, pero los humanos, ¿verdad?, correte porque si no te matan. Entonces, David pecó, David se arrepintió, pidió perdón, Dios lo perdonó, pero las consecuencias llegaron. Porque lo que había hecho era muy grave. Primero, dice la Escritura, se le muere el cipote porque Betsabé queda embarazada de ese encuentro que tiene con David. Y luego le violan a la hija, se da la enemistad entre sus hermanos, luego Amnón es muerto por la mano de su propio hermano Absalón. Creo que era el cuarto en la línea sucesoria del trono de los hijos de David. Y se le arma pues el relajo a David. Dios lo perdonó, sí, pero se le vino, ¿verdad?, el mundo encima. Entonces David no quería pelear con su hijo, pero llegó un momento en el que tuvo que hacerlo. Porque David había salido huyendo de Jerusalén por no confrontarse con su hijo. Pero llegó el momento en el que tuvo que decidir entre la vida de él o la de su hijo. Y todo por su misma culpa. ¿Quién había causado eso? David. Entonces es de pensar bien a la hora que uno, ¿verdad?, es tentado por el diablo para que haga algo malo. Porque es el diablo que pone los malos pensamientos, los malos deseos y esas cosas. Y si decidimos hacerle caso a la voz del diablo o a la voz de Dios. Es de ver bien porque las consecuencias pueden llegar. Y como ya he dicho, mucha gente dice, no, Dios me perdona. Sí, si se arrepiente de corazón uno, Dios lo perdona, sí. Pero si hay que pagar con cárcel, ahí está la cárcel. Hay gente que hasta con la vida tiene que pagar. El hermano, Dios lo perdonó, sí, pero tiene que pagar con su vida. Y el predicador se condenó, no se condenó. Pero se fue mucho antes de tiempo por causa de sus malas decisiones.